estamos a muy poquitos días del balotaje, Maxi. 13, según lo que mencionábamos al inicio de Edición Central, y hay muchas voces que se suman en pos de la defensa de la educación pública y gratuita, ¿no? Y también proclamándose en contra a diferentes discursos, ¿no? Puntualmente de uno de los candidatos a presidente, que justamente busca o pretende que la educación sea de otra forma. Quienes se expresaron en este sentido fue la Asociación Argentina de Profesores de Derecho. Son profesores penalistas que dictan clases en las universidades públicas nacionales, y justamente lo que revalorizan es el derecho a la educación pública. Bueno, entre ellos está el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta, que está en contacto con nuestro móvil. Fiamma, adelante. Exactamente, buenas noches, chicos. Nos alejamos un poquito de la brisa que caracteriza esta noche y estamos dentro de, bueno, le agradecemos a los chicos de Hotel Puerto Norte que nos han visto, que nos dieron la bienvenida y que también escuchaban un poco de esta temática que veníamos tratando con el doctor Daniel Herbeta, como bien decían, que nos acompaña esta noche. ¿Por qué? Porque el tema de la educación libre y gratuita, y sobre todo poniendo el foco en la educación universitaria, vuelve a ser uno de los ejes centrales a tan pocos días del balotaje, como bien decían al comienzo de Edición Central. Por eso le damos la bienvenida y le agradecemos, doctor, por esperarnos y también por dar un poco más de una voz de uno de los protagonistas. Sabemos que hasta recién estuvo incluso con alumnos y alumnas, estuvo hasta recién cumpliendo su horario, ¿no? Dentro de lo que es la educación universitaria, y entendemos entonces que es un tema que está instalado no solamente entre los profesores de Derecho Penal, sino que también usted puede oír las voces de aquellos que son alumnos y que participan día a día de este tema. Bueno, sí, nosotros nos reunimos como Asociación de Profesores de Derecho Penal en La Plata. Fue el encuentro número 23, la asociación tiene 23 años, y obviamente como el tema convocante era los aportes del derecho penal a la consolidación de la democracia, y uno de los paneles estaba vinculado a la enseñanza del derecho, reivindicamos dos cuestiones que creemos que hacen al ADN de la democracia recuperada en 1983. Uno es el juicio a las juntas, y en segundo lugar el valor de la educación pública y gratuita. Un solo dato: en 1983 había 64.000 ingresantes a las universidades públicas, eran 25 universidades públicas. Hoy, en 2023, tenemos 460.000 ingresantes en aproximadamente cerca de 60 universidades públicas. O sea que estos 40 años de la democracia son una prueba cabal de lo que representa la educación pública como factor de movilidad social, como aporte a la ciencia, como aporte a la construcción de ciudadanía y al desarrollo económico. Y lógicamente hay que seguir peleando y luchando para que también los sectores más vulnerados, que a veces ni siquiera con gratuidad pueden llegar a la universidad, puedan hacerlo. Pero ese fue el sentido de nuestra declaración. Bien, ahora, en sus años como docente y en un momento tan clave como este, en un panorama político tan marcado como es este, ¿se imaginó tener que estar hablando acerca de esta temática nuevamente, hablando acerca de los 40 años de la democracia, lo que significa la educación libre y gratuita, sobre todo para aquellos que, con tantos números tan fuertes como los que decía recién, de la cantidad de ingresantes que hay, es cada vez más fuerte el tema? ¿Se imaginaba hablando acerca de este tema de nuevo? La verdad que, bueno, yo que he sido estoy más cercano, digamos, por un problema generacional, no pensé que estas cuestiones, tanto lo que fue el terrorismo de Estado, lo que representó y lo que causó en la Argentina, como la cuestión vinculada a esta historia, ¿no? Esta historia tan nuestra como es la educación pública y gratuita, que tiene su origen en la reforma del 18, fueran temas que formaran parte de una suerte de revisionismo. Pero sí, sinceramente no lo pensaba, pero bueno, nosotros somos hombres de derecho, el derecho es la afirmación de la paz, es la negación de la violencia, el derecho es la negación del odio, y somos hombres de la universidad pública, por lo tanto era nuestra obligación como hombres de derecho reivindicar estas dos cuestiones que nos parecen que son cuestiones por lo menos indiscutibles, ¿no? Dentro de lo que es la historia argentina. Bien, lo llevo a una temática que está relacionada con la educación libre y
gratuita, que es también el tema del voto joven, que estuvo en boca de muchos también, por esto de también cuestionar el rol del voto joven, qué es lo que trae. A través de la Corte Suprema de Justicia se estuvo discutiendo este tema y ha llegado al público, a los medios, y ha sido un tema también que tuvo su protagonismo en estos últimos días. ¿Qué es lo que nos puede comentar acerca del tema? No, bueno, el voto joven fue un planteo que se hizo en el Tribunal Electoral. Santa Fe era la única provincia cuyos jóvenes de 16 a 18 años podían votar en la elección nacional, podían elegir un presidente, pero no podían elegir un gobernador, un legislador o un jefe comunal del lugar donde desarrollan su vida, y bueno, se resolvió, digamos, era la única provincia en toda la República Argentina, es decir, los únicos jóvenes que tenían ese impedimento eran los jóvenes de Santa Fe. El Tribunal Electoral resolvió favorablemente, se incorporaron al padrón y bueno, recientemente la Corte, yo no integré la Corte para resolver este caso porque como presidente del Tribunal Electoral no puedo revisar mi propia decisión, pero la Corte terminó, digamos, definiendo el tema, considerando que la cuestión ya era abstracta, los jóvenes ya habían votado, y creo que queda un precedente importante para la provincia de Santa Fe, aunque supongo que lo ideal sería que la legislatura se aboque, es la única legislatura que no discutió esta cuestión, se aboque al tratamiento del tema y eventualmente lo regule por ley. Bien, bueno, doctor, lo saludan desde el piso Maxi y Chechu. ¿Qué tal, Maxi, Chechu? ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Lo voy a cambiar un poco de tema, más allá de que sin duda es muy importante esta declaración que realizaron, ni un paso atrás con sus colegas penalistas del país, pero quería consultarle respecto, bueno, a esta decisión que ya estaría firme respecto a la posibilidad de que Puyaro impulse una modificación en cuanto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Usted tiene una posición tomada? ¿Han podido dialogar algo respecto de esto que, si bien no está confirmado, es una gran posibilidad? Mire, en realidad lo que hay son trascendidos periodísticos, o sea, yo no escuché al gobernador electo ni a ningún responsable de los que eventualmente van a tener algún cargo de responsabilidad en el próximo gobierno hablar de este tema, por lo tanto sería una imprudencia de mi parte, digamos, dar una opinión. No puedo decir más que eso porque tampoco puedo hacerme cargo de una versión, digamos, periodística, más allá de cuál sea la fuente de esa versión. Todavía no hemos tenido ninguna reunión oficial con el gobernador electo, a quien conozco personalmente, y tampoco con ninguno de sus funcionarios, más allá de que ha habido algunas conversaciones informales, pero bueno, estamos esperando obviamente que asuman las nuevas autoridades. El 29 de noviembre se entregan los diplomas al gobernador electo y a todas las autoridades que han sido electas con motivo del acto eleccionario provincial, de modo que a partir de allí seguramente se abrirá, digamos, una etapa de diálogo y de conversación, porque, a ver, yo me toca circunstancialmente en esta ocasión ser presidente de la Corte, represento a uno de los tres poderes del Estado, es uno de los poderes que forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad. Nosotros gobernamos con el Ejecutivo, con el Legislativo, y desde ya que el diálogo entre poderes es fundamental y es necesario. Va a haber un recambio en la provincia y por lo tanto seguramente se va a abrir un compás de diálogo para poder analizar muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento no solo del Poder Judicial, de todas las instituciones en la provincia de Santa Fe. Ahora entiendo, doctor, que por lo que dice debería darse, llegado el caso, por consenso o a través de una ley, ¿no?, teniendo en cuenta la nueva conformación de la legislatura. Al mismo tiempo, no hay ningún artículo de la Constitución provincial y nacional que marque un límite de edad. Hay que tener en cuenta que, bueno, hoy la composición de la Corte en la provincia de Santa Fe, al menos 5 miembros tienen más de 75 años. Sí, bueno, mire, yo no quiero entrar en una evaluación o en un análisis jurídico constitucional, que no tengo, obviamente, no tengo porque he dedicado mi vida a esto. No creo que corresponda que haga una evaluación de ese tipo ahora. Hay normas previstas en la Constitución provincial
que hay que saber interpretarlas, y hay normas previstas en la Constitución Nacional. Bueno, de cualquier forma me parece que es un poco apresurado adelantarnos a una cuestión que, en fin, no sé, creo que a veces hasta no es demasiado prudente hablar de estos temas, porque nosotros, vuelvo a repetir, formamos parte de un poder del Estado, un poder independiente. Por lo tanto, así como no me corresponde a mí hablar del Poder Ejecutivo en alguna cuestión puntual, me parece que habrá que esperar que las nuevas autoridades asuman y que en ese marco se dé algún tipo de diálogo. Doctor, la última, al menos de mi parte, muy breve. ¿Está en riesgo la democracia? Mire, yo creo que lo que están en riesgo son algunas cuestiones que eventualmente pueden hacer a una mayor fortaleza o debilidad de la democracia. No creo que esté en riesgo la democracia, sinceramente, de manera contundente, pero sí me parece que es una elección muy importante para la República Argentina y bueno, obviamente yo no puedo dar ninguna opinión que tenga que ver con algún compromiso estrictamente partidario. Sí puedo dar una opinión como hombre de derecho que soy, vuelvo a repetir, nosotros defendemos el orden jurídico, defendemos el derecho es la reafirmación de la paz, de la convivencia pacífica, es la negación del odio, es la negación de la guerra, es la negación de la violencia y bueno, esperamos que la República Argentina se dé un acto eleccionario tranquilo como ha venido siendo hasta ahora y que las autoridades que les toque asumir la responsabilidad comprendan que es necesario incluir para el diálogo porque ese es el único camino que nos queda por delante. Bien. Un placer hablar con usted como siempre, Buenas noches. Gracias, doctor. Un abrazo, gracias. Gracias. ¿Llama? Bueno, muchas gracias. El doctor Daniel Herbeta, que no solamente nos da su visión y a través de las declaraciones de lo que es la defensa de la educación pública libre y gratuita, sino también un poco el panorama de lo que se viene para el nuevo gobierno provincial. Así que le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ha dado para Edición Central. Gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, chicos.